Urbano. Ya estamos en comunicación con Jorge Liotti, periodista, editor, prosecretario de redacción y jefe de política de La Nación, autor del libro, un libro que acaba de salir, La última encrucijada, los dilemas de la democracia argentina. Jorge, ¿cómo te va? Acá te saludamos Ceci Domínguez y Gastón Roitbar en Rivadavia. ¿Qué tal, Gastón, Cecilia? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Me imagino vos ya estás en modo cobertura electoral, así que te molestamos unos minutos para hacerte algunas preguntas. Y a propósito, no hay problema. Y a propósito del libro, Jorge, la pregunta que surge es si la escritura, la redacción de ese libro, la producción de ese libro, te permitió encontrar algunas respuestas a esa encrucijada. Bueno, en realidad está planteado el libro como un diagnóstico de cómo llega la Argentina a estos 40 años de democracia. Describe las razones por las cuales la Argentina ha tenido tantos déficits acumulados o que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos años y en todo caso cuánto es lo que está puesto en juego a partir de este momento, a mi entender, crucial del país, desde el punto de vista histórico y obviamente en coincidencia con la elección que a partir de mañana va a empezar a desarrollarse y continuará en octubre, eventualmente en noviembre, ¿no? Uh-huh. Y naturalmente que esa encrucijada tiene que ver con lo que yo entiendo que es la última oportunidad para la Argentina de reencauzar un rumbo que ha extraviado a lo largo de las últimas décadas por distintas razones, tanto en el plano económico, con un estancamiento muy crítico, con una transformación social estructural, donde ya diría que crónicamente la Argentina tiene una composición distinta, y una situación política de bloqueo y de incapacidad del sistema para generar algún tipo de respuestas a las demandas de la sociedad. Todo esto para mí está de alguna manera anudándose en este momento, porque se vinieron acumulando a lo largo de las últimas décadas en procesos en paralelo, y de algún modo yo creo que parte de eso se juega en esta elección y en qué haga el gobierno que salga de estos comicios, ¿no? ¿Qué actitud tome? ¿Cómo se para frente al resto de la dirigencia? Si de alguna manera vuelve a reenlazar o enamorar a una sociedad que está muy escéptica y que está muy desanimada, porque la percepción general mayoritaria es que así las cosas no pueden continuar. Es un poco algo que sale verbalizado en muchas encuestas de focus group más cualitativos, esta idea de que hay un final de ciclo, de que hay un modelo agotado y que no tiene que ver solamente con el gobierno actual o el anterior, sino que tiene que ver con que las cosas se vienen haciendo mal desde hace mucho y que en general los gobiernos se dedican a administrar la coyuntura y tratar de ir paliando y ganando tiempo. Me parece que esa dinámica, yo te diría, de respuestas coyunturales se ha agotado. La Argentina no puede seguir viviendo de parches y mucho de eso se pone en juego en esta elección porque el próximo mandato va a tener que de alguna manera responder a todas estas demandas. Si no, mi impresión es que la Argentina se va a ir decayendo, declinando progresivamente, va a terminar siendo otro tipo de país y probablemente pierda la referencia de lo que fue en algún momento hace no tanto tiempo, incluso en las primeras épocas de esta democracia, en donde, tenía una expectativa de desarrollo, tenía una composición social basada en una clase media ancha y aspiracional, con una cultura y un nivel educativo que era envidia del resto de los países de la región, y una dirigencia política que podía articular algún tipo de diálogo, de solución, ¿no? Me parece que eso ya puede quedar definitivamente atrás si no se empieza a transformar a partir de quien asuma el gobierno el 10 de diciembre. Jorge, nosotros hoy en el programa le dedicamos a la consigna el tema principal de la semana, la inseguridad. Y vos en un fragmento de tu libro decís que en el conurbano profundo la ley rige de a ratos y justamente estos hechos de inseguridad fueron en el conurbano. Mi pregunta es, ¿a qué te referís con eso que escribiste en tu libro y cuánto de esa frase crees que representa lo que pasó estos últimos días en los distintos municipios del Gran Buenos Aires? Bueno, yo creo que el conurbano sintetiza gravemente, es la expresión más nítida de los problemas que ha venido sufriendo la Argentina. En primer lugar,
por lo que yo mencionaba, el estancamiento económico. La Argentina no encuentra una matriz productiva sustentable y, te diría, inclusiva socialmente, por lo menos de mediados de los 70, cuando se termina el modelo de sustitución de importaciones. Tuvo algunos momentos puntuales de crecimiento y de desarrollo, la primera etapa del menemismo, la primera etapa del kirchnerismo, pero no fue una matriz productiva consistente, y eso se agravó mucho en los últimos 12 años. A eso se sumó, digamos, los últimos 12 años donde la Argentina no ha crecido. Es un problema, incluso en comparación con la región, es un caso único. Es el país que tiene peor performance en materia económica, ¿no? Sí. Esto obviamente tiene un correlato social muy fuerte, especialmente después de la crisis del 2001, el 2002, donde un sector muy importante quedó afuera del sistema y no logró reincorporarse. Y eso empezó a generar dinámicas sociales muy apartadas de las referencias que tenían esos mismos sectores en esos mismos lugares del conurbano hasta la última etapa del siglo XX, ¿no? Que era alguna referencia con el mundo laboral formal, alguna referencia con el Estado concreta, con el mundo previsional, con el mundo impositivo. Hoy lo que hay es un sector muy importante que está viviendo fuera del esquema formal, en lo que nosotros llamamos el mercado informal, y esto obviamente cuando pasa 1 o 2 años no es tan complejo porque esa gente tiene la expectativa de volver a formar parte del sistema del cual quedó apartado, pero cuando ya llevas 20 años, eso genera dinámicas sociales, culturales, tipos de formación educativa, etcétera, que se van deteriorando en el tiempo. Y esto ha generado, con el avance del narcotráfico, un combo explosivo en el conurbano, porque la penetración del narcotráfico ha sido tremendo en los últimos 20 años y ha, insisto, transformado dinámicas. ¿Qué quiere decir transformar dinámicas? Que hay pibes que se juntan en la calle todos los días a charlar sobre dónde compran droga, o dónde está más barato, o de dónde es de mejor calidad, y arman recorridas si tienen que ir a un lugar más lejos. O sea, el tema del consumo y del tráfico se ha naturalizado de una manera que nosotros no podemos llegar a dimensionar. Entonces, en ese agujero en el cual ha quedado la sociedad por la deficiencia de prestación del Estado, porque el Estado, más allá de dar planes sociales, no ha logrado, volver a absorber en una mecánica formal, laboral, estatal o privada a esos sectores, el vacío del punto de vista de la seguridad, el vacío del punto de vista de las prestaciones que se deben dar, bueno, han germinado estos problemas que son recurrentes y que tienen a la sociedad contra la pared desde hace bastante tiempo. Ahora quizás impactó más por la proximidad de las elecciones, pero y por la conmoción que generó la muerte de esta nena de 11 años tan absurda como ocurrió, ¿no? Pero me parece que de fondo es el símbolo de la sumatoria de problemas muy estructurales que no han podido ser abordados eficazmente en los últimos 20 años por lo menos. En Contacto Digital estamos hablando con Jorge Liotti, periodista, editor, prosecretario de redacción y jefe de política de La Nación, además de autor del libro La última encrucijada, los dilemas de la democracia argentina, y le sumo también que Jorge es docente hace muchos años, y esa densidad académica también se traslada al libro, que es muy analítico y tiene una enorme cantidad de fuentes consultadas. Jorge, doy vuelta un poco la página del libro y te quiero preguntar, como jefe de política de La Nación, ¿cómo te preparás vos personalmente y con tu equipo para la cobertura de mañana? Que como los oyentes saben y nosotros todo el tiempo conversamos, siempre son coberturas diferentes a pesar de que cada tantos años las volvemos a hacer, ¿no? ¿Cómo te estás preparando? Bueno, en realidad en lo personal está todo volcado al operativo de mañana. Hoy naturalmente estamos en un día probablemente el más frío de todos, porque los candidatos no pueden hacer nada, no hay movimientos, entonces en general el día previo es un día de reflexión y silencio para los candidatos, pero sobre todo para la sociedad, y yo creo que va a ser muy importante porque me da la impresión de que hay muchos votantes que están definiendo los últimos días a quién van a ir a votar. Percibo muchísima incertidumbre al respecto de eso, ¿no? Y después obviamente con un operativo enorme para mañana, porque la jornada arranca muy temprano y todos prevemos que va a terminar muy tarde, muy probablemente sin números definitorios hasta la medianoche.
porque se espera que se demore mucho, sobre todo el escrutinio en provincia de Buenos Aires, por la gran cantidad de listas que se presentan. Entonces lo que puede pasar mañana es que haya una tendencia en el primer momento, a partir de las 21, cuando se pueden empezar a conocer los datos, y que después esa tendencia sufra algunas alteraciones conforme empiece a ingresar los datos de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo te diría que hay esquemas diferenciados. Durante la mañana es el seguimiento de los candidatos cuando van a votar, a ver si hay problemas en alguna de las mesas o en las escuelas o si todo se desarrolla normalmente. Después hay una meseta entre el mediodía y las 6 de la tarde, cuando empiezan los búnkers a llenarse de gente y empiezan a aparecer los primeros números informales de boca de urna que no se pueden dar. A las 21 empiezan a darse los primeros datos, bueno, y ahí empieza, yo te diría, una espiralización vertiginosa que además esta vez se suma con una gran incertidumbre, con lo cual hay mucha expectativa respecto de qué van a dar los números, cómo va a salir la elección. Así que bueno, está previsto tanto en el plano del digital, que es un poco un minuto a minuto para ir reflejando la intensidad de esta elección y de los datos y la información que surja, y después naturalmente el gran desafío de cerrar el papel, la edición print, porque bueno, siempre la gran disputa es horario de cierre contra cantidad de datos e información. Digamos, si la elección es nítidamente a favor de alguna fuerza, se simplifica mucho, pero si se mantiene la incertidumbre siempre es muy complejo. De hecho, solo por darte un dato, la última elección provincial en Chubut, en tu provincia, Gastón, sí. Tuvimos que cerrar a la 1:30 porque estaba muy parejo, ¿no? Con lo cual, imagínate ahora a nivel nacional lo que puede ocurrir. Jorge, muchas gracias por estos minutos en Contacto Digital y muchos éxitos para la cobertura de mañana. Un abrazo. Gracias, Gastón, Cecilia, un gusto grande, hasta luego. Hablábamos con Jorge Liotti, periodista, editor, prosecretario de redacción y jefe de política de La Nación. Los oyentes